Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de las patologías gastrointestinales y pancreáticas más prevalentes y vamos a ver cómo las estudiamos desde el laboratorio. Como siempre, la primera diapo destinada a mostrarles los libros que se utilizaron para realizar esta presentación. Y vamos a tener que hablar un poquitito de anatomía del aparato gastrointestinal. Hay algunas cuestiones que ustedes ya las saben, que las hemos estado nombrando en varios teóricos, pero bueno, como hay que hacer una recorrida en este teórico por los diferentes aspectos, vamos a ir en algunas cuestiones más rápidos. Em, Diferentes cuestiones a tener en cuenta. Por supuesto, cuando hablamos de aparato gastrointestinal, hablamos de lo que va desde lo que es la boca hasta lo que es el ano. Primer órgano a tener en cuenta donde encontramos patologías y el laboratorio de alguna manera contribuye a su diagnóstico es lo que es el estómago. El estómago, cuando uno ve a la anatomía, lo intenta dividir en tres partes: fondo, cuerpo y antro, y estas células acá, las células parietales y las células principales, nosotros las nombramos, por ejemplo, cuando hablábamos de la digestión de las proteínas, que ahora algo vamos a ver. Pero bueno, nada, la idea era un poquito repasar. El antro es esta parte de acá que se va a terminar uniendo lo que es el duodeno, y en el antro había unas células centrales que justamente eran las encargadas de la síntesis de gastrina, y lo que es en el fondo acá tenemos también unas células secretoras de moco. En el cuerpo, insisto con esto, células parietales, células principales y células enterocomafines. Las células parietales y las células principales, sobre todo lo que son las parietales, las vimos y las nombramos cuando hablamos de la anemia perniciosa, es decir, aquella anemia por déficit de B12 porque justamente tenía anticuerpos contra lo que es el factor intrínseco o contra lo que son las células parietales. Por ende, claramente no puedo sintetizar factor intrínseco. Después, en nuestro recorrido, por supuesto que nos vamos a encontrar con los intestinos. Arrancamos por el intestino delgado, sabemos todas las partes: duodeno, yeyuno, ilion, donde cualquier resección por diferentes causas, tumores, obstrucciones, bueno, lo que fuere, cualquier obstrucción a nivel de alguna de estas tres partes puede también causar un déficit en la absorción de diferentes alimentos. Después lo que tiene que ver con el intestino grueso, simplemente repasar sus partes. Recuerden que el ilion es la parte terminal del intestino delgado y se va a continuar con lo que es el colon, o el intestino grueso, donde tenemos el ciego, el apéndice, tenemos este colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides y lo que es el recto. Principalmente el intestino delgado, a grosso modo, absorción máxima de todos los nutrientes, y lo que es el intestino grueso tenemos la absorción máxima, si se quiere, de lo que es agua para que la materia termine solidificándose y la podamos excretar. También a nivel del intestino delgado se da la absorción de agua, pero fundamentalmente sucede en lo que es el intestino grueso. Y después tenemos que hablar de lo que es el páncreas: cabeza, cuerpo y cola, que en varios teóricos lo hemos hablado. Hemos hablado de lo que es la pancreatitis, que es la inflamación de la glándula en algunos sectores, que, si ustedes recuerdan, la pancreatitis de lo que es la cola del páncreas podría generar un derrame pleural izquierda por irritación del diafragma. También hablamos, por ejemplo, de las tumoraciones que tiene la cabeza del páncreas, que de alguna manera me da el síndrome pigmentario. La persona viene de color amarillo, te dice que el pichilo hace color Coca-Cola y la materia es blanca. ¿Tá? Estas son las tres partes fundamentales que tiene el páncreas, que tiene y contribuye a lo que es la digestión de lo que son las proteínas, proteínas, glúcidos y lípidos en definitiva. ¿Tá? Por eso les coloco acá las enzimas digestivas, y también para que estas enzimas digestivas puedan de alguna manera hacer su función acá en el duodeno. Si ustedes recuerdan, el páncreas estaría desembocando por acá, en lo que es la segunda porción del duodeno. Para que las enzimas digestivas del páncreas puedan actuar, necesitan un pH bastante básico, porque no se olviden que todo el contenido que viene del estómago tiene un pH ácido. Para que las enzimas digestivas que el páncreas se secreta a este nivel funcionen, también esas enzimas digestivas son acompañadas de bicarbonato, que de alguna manera termina alcalinizando el medio para que justamente las enzimas encuentren un medio propicio donde actuar. Entonces, presentados los principales actores de lo que es el aparato gastrointestinal, estas cuestiones también que vamos a ver ahora ya también las vimos. Cuando uno Lo que vimos anteriormente es la anatomía. Ahora, ¿cómo funciona lo que es el aparato gastrointestinal? Y se describen diferentes fases, de acuerdo a lo que va sucediendo, y se dan en este orden.
Primero que nada, se describe lo que es una fase neurogénica, que son a través de los estímulos. Nosotros pensamos en comida, vemos comida, sentimos comida, olfateamos comida, ¿tá? ¿Qué es lo que sucede? Se estimula a nivel del sistema nervioso central diferentes neurotransmisores que tienen un impacto directo en lo que es el estómago, ¿tá? Ya con solo ver, pensar, sentir, ¿tá? De alguna manera se ponen en marcha diferentes mecanismos que activan a que, por ejemplo, el estómago o fase gástrica comience a sintetizar lo que son ácido clorhídrico, factor intrínseco, y comience la síntesis también y la secreción de lo que es el pepsinógeno, que después se va a transformar en pepsina para poder cortar las proteínas. Por ejemplo, en este caso que les voy a contar. Además de la fase gástrica, cuando ustedes recuerdan, acá venía el alimento, esto es lo que les comento, había una distensión, si ustedes se acuerdan, este mismo dibujito es el que estudiamos cuando hablamos del metabolismo de las proteínas, de la digestión de las proteínas. ¿Se acuerdan que cuando consumíamos el alimento había una distensión que estimulaba esta célula antral, que se acuerdan que estaba de este lado, que producía gastrina, y terminaba potenciando a lo que es la célula principal y a lo que es la célula parietal para que esto justamente se potencie? En la disminución del pH hacía que el pepsinógeno pasara a pepsina, que era en definitiva la que terminaba cortando, en este caso, las proteínas para dar elementos mucho más pequeños. Ahora sí, hablado esto de lo que es la fase gástrica, pasamos a lo que es la fase intestinal, que la fase intestinal es simplemente redactarles un poquito lo que ya sabemos, contar un poquito todo lo que pasa en esta fase. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener que acá van a llegar proteínas, glúcidos y lípidos y se va a iniciar la absorción, ¿tá? De todos estos elementos con la ayuda de una pequeña hormona que es la colicistoquinina, que si ustedes recuerdan, la colicistoquinina estimulaba dos cuestiones, estimulaba el páncreas y estimulaba la vesícula biliar. ¿Para qué? Para que todas las secreciones de estos dos parénquimas se volcaran al duodeno y acá mismo comenzara la digestión de proteínas, glúcidos y lípidos para que todas las macromoléculas que no pudieron de alguna manera cortarse a nivel del estómago puedan hacerlo a nivel del duodeno, transformarse en moléculas más pequeñas y así facilitar mucho lo que es la absorción. Eso es lo que es la fase intestinal. Y después pasamos a la fase también intestinal, pero del intestino grueso, donde principalmente se da lo que es la absorción de lo que es agua. Entonces, vamos a hacer un repaso, que esto, insisto, ya lo vimos cuando vimos metabolismo de los glúcidos, proteínas y lípidos, pero bueno, este teórico amerita que brevemente lo repasemos. Cuando hablamos del metabolismo de los glúcidos, habíamos hablado de que comenzaba en lo que es la saliva, con la enzima tialina, ¿tá? O lo que era lo mismo amilasa salival, que de alguna manera terminaba cortando todo esto que puede ser glucógeno del alimento, terminaba cortándolo en moléculas más pequeñas. Si ustedes recuerdan, a nivel de lo que es el estómago no sucedía absolutamente nada, y después pasábamos a lo que es el intestino, ¿tá? Donde en el intestino la colicitoquinina estimulaba al páncreas para que secretara lo que era la alfa-amilasa, para que la amilasa terminara el trabajo que la amilasa salival no le dio el tiempo de hacer, ¿tá? Para que de alguna manera esta macromolécula, esta unión de azúcares fuera mucho más pequeña, para tener monosacáridos, y de alguna manera, si quedaba alguna estructura más larga que no se pudiera absorber, ¿se acuerdan que teníamos en lo que es la parte del duodeno, en la parte de la luz de las células? Teníamos estas disacaridasas que lo que terminaban haciendo era descomponiendo aún más aquellas sustancias para que quedaran más simples y pudieran absorberse. Si ustedes recuerdan también, estos monosacáridos a nivel intestinal iban a mejor dicho, absorberse a través de lo que es el sodio para después entrar en lo que es la circulación portal e ir al hígado para que el hígado después hiciera lo que tuviera que hacer con esta molécula. Y acá les dejo la digestión, la amilasa salival, la amilasa pancreática, las disacaridasas de lo que es la mucosa intestinal y la absorción activa junto con el transporte de sodio. Esto era lo normal que nosotros estudiamos cuando vimos glúcidos. ¿Qué estudiamos cuando vimos proteínas? Esto es una copia de la primera diapo, chicos. ¿Qué teníamos? Que lo primero que sucedía era que en lo que era la boca no pasaba nada. Después la digestión, la primera fase de la digestión se daba en el estómago, con esto de la pepsina, cuando llegaba el alimento se daba esta distensión, todo lo que ya repasamos, el aumento del pepsinógeno, el aumento del ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Este pepsinógeno termina transformándose en pepsina para cortar todos los alimentos, sobre todo las proteínas que vienen bajando, ¿tá? Y todas estas moléculas más pequeñas, luego al ir a lo que es el intestino,
¿Se acuerda? Iba a estimularse la síntesis de colecitoquinina para que la colecitoquinina estimulara a lo que era el páncreas, para que el páncreas secretara diferentes enzimas que son proenzimas porque están de manera inactiva, para que cuando estas enzimas inactivas se liberaran a la luz, pudieran de alguna manera terminar de cortar todas aquellas moléculas que la pepsina no tuvo tiempo. ¿Tá? Entonces el trabajo de la pepsina a nivel del estómago continúa en lo que es la fase intestinal por estas enzimas pancreáticas. Y después, si ustedes recuerdan, también se daba lo que era la absorción opa, se me fue la diapo, continuaba lo que era la absorción intestinal también con un transporte activo de sodio y todo lo absorbido lo iba a ser recogido por lo que era la circulación portal y esta circulación portal iba a llevar a todos estos aminoácidos a lo que es el hígado para que, insisto, el hígado repartiera de la mejor manera o de lo que las demandas del organismo en ese momento estén. Y cuando hablamos de los lípidos, también lo primero que dijimos que los lípidos arrancaba directamente en lo que es el intestino, ¿tá? Ya no teníamos digestión de los lípidos a nivel bucal, no tenemos digestión de los lípidos a nivel de lo que es el estómago, sino que lo primero que sucede es a nivel del intestino. Cuando acá lo que es la luz detecta moléculas lipídicas, ustedes se acuerdan que nuevamente la colicistoquinina hacía que el páncreas secretara una enzima que era la lipasa, pero la lipasa para poder actuar necesitaba la ayuda de las sales biliares, que las sales biliares me la proporcionaba lo que era la vía biliar. Entonces, para que la lipasa actuara, ustedes recordarán muy bien que estas sales biliares de alguna manera es como que se ponían alrededor de los triglicéridos, ¿tá? Esto es lo que se llama micelas, para que justamente la lipasa se pudiera anclar y estos triglicéridos que estaban compuestos por el glicerol y tres ácidos grasos, de alguna manera se pudieran descomponer. Y después, si ustedes se acuerdan que la absorción intestinal se daba también por un transporte facilitado, ¿tá? En lo que es la luz, y que de alguna manera para transportarlo a nivel de la sangre, o mejor dicho, primero a nivel de la linfa, lo que se sintetizaba en el intestino eran los kilomicrones, ¿tá? Que eran estas lipoproteínas, que dentro de estas lipoproteínas tenían un core bastante hidrofóbico, que justamente llevaban triglicéridos en el 98% y un 2% de colesterol. ¿Tá? Esto es lo que tengo acá. La colicitoquinina, como ustedes ven acá, estimula lo que es la motilidad de la vesícula y estimula a lo que es el páncreas a que sintetice o secrete lo que es la lipasa. ¿Tá? Las sales biliares, como les acabo de comentar, emulsionan esta grasa activando la lipasa pancreática que me ayuda a digerir estos triglicéridos y la absorción se da a nivel intestinal por un transporte facilitado por proteínas y los kilomicrones que se sintetizan a este nivel para poder ser transportados por la linfa y después la linfa van a volcarse a lo que es la sangre del resto de la economía. Entonces, acá les intento dibujar lo que es un kilomicrón que se va a sintetizar en lo que es el intestino para ir al resto del cuerpo, primero por la linfa, después a la sangre. Y tenemos que hablar dos palabras de la colicitoquinina, que ya hemos estado hablando de ella. Es una hormona que actúa acá en el medio local, que lo que hace, me estimula la contracción de lo que es la vesícula biliar para que todo su contenido caiga en el duodeno y estimula la secreción del páncreas para que el páncreas libere lo que son las enzimas que me van a ayudar a digerir los glúcidos, las proteínas y los lípidos. ¿Ah? También tenemos que recordar que hay una hormona que se llama secretina que ayuda al páncreas a que libere bicarbonato. Por esto que yo les comentaba, todas las enzimas digestivas que el páncreas libera, estas enzimas tendrían que trabajar en un pH ácido porque todo el contenido viene del estómago. Entonces, para que las enzimas pancreáticas puedan trabajar, el páncreas lo que hace es liberar a lo que es esta porción del duodeno bicarbonato para justamente neutralizar el ácido clorhídrico que viene del estómago y así poder optimizar el funcionamiento de las enzimas que él mismo libera. Entonces, dicho esto y haciendo un recorrido bastante rápido, porque insisto, ya lo vimos esto, lo tienen otros teóricos grabados, nosotros tenemos que hablar de las principales patologías de este aparato gastrointestinal. Y vamos a nombrar algunas de ellas y vamos a ver cómo el laboratorio contribuye o ayuda al clínico, o sea, al médico, para confirmar la enfermedad o no. Entonces, vamos a arrancar primero con el estómago. En el estómago se describen varias enfermedades, pero vamos a nombrar tres que son como las más prevalentes. Primero que nada, la colonización por Helicobacter pylori. Esta bacteria que es capaz de sobrevivir al medio, al pH
hostil al pH ácido de lo que es el estómago, su presencia le genera al paciente gastritis. Si esta gastritis empeora, o sea, tengo muchísimo ácido clorhídrico, si este ácido clorhídrico no es neutralizado, por ejemplo, vía farmacológica, puede empeorar y me puede generar una úlcera, ¿tá? Que la úlcera es un agujero en lo que es la mucosa, que claro, es un riesgo bárbaro, porque todo el contenido que tiene el estómago puede volcarse al resto de las vísceras y claramente eso me genera una peritonitis química, ¿tá? El tema es que el Helicobacter pylori también complica porque como está constantemente sobre la mucosa, actuando sobre la mucosa, procesos de cicatrización, proliferación, puede inducir al paciente a tener más riesgo de cáncer gástrico. La presencia del Helicobacter pylori. Es por eso que su presencia, una de las cuestiones que se tiene en cuenta hoy es poder erradicarla a través de diferentes antibióticos. Nosotros desde el laboratorio, el diagnóstico del Helicobacter pylori es bastante complicado. Antiguamente lo que se hacía era al paciente exponerlo a una endoscopía digestiva alta, es decir, a través de un instrumento, entrar acá, vía digestiva, llegar a lo que es el estómago y tomar diferentes líquidos, tomar HCl, y con ese HCl hacer diferentes pruebas para la presencia del Helicobacter pylori. ¿Tá? Esta prueba hoy está totalmente en desuso porque, claro, al estar sacando ácido clorhídrico del medio interno, de alguna manera yo estoy alterando ese medio interno y tenía consecuencias no deseadas para el resto de la economía. Hoy lo que se hace es hacer este mismo procedimiento, pero se toman biopsias. ¿Tá? Se toman diferentes cantidades de biopsias que van a ir a lo que es la anatomía patológica para poder visualizar la presencia o no de esta bacteria. ¿Tá? Lo que genera es una hipergastrinemia, la gastrina, si ustedes se acuerdan, era la que generaba más aumento de HCl, que es la que me puede estar perforando tranquilamente la mucosa gástrica, ¿tá? Y antiguamente también se hacía un test del aliento, porque bueno, tenía esta enzima, la ureasa, que se evidenciaba por un test del aliento que se medían ciertas cuestiones que ahora no vienen al caso porque ya no se hace, está en desuso. Entonces, con respecto al Helicobacter pylori, el laboratorio ahora como que de verdad tienen como muy poco impacto a la hora de su diagnóstico. Después tenemos estas dos enfermedades, que es el gastrinoma, o sea, es un tumor de las células que están en el antro, que eran justamente las gastrina. Son las células centrales que producen gastrina. Entonces, claro, un gastrinoma me aumenta muchísimo la gastrina, que a su vez me aumenta mucho la síntesis de ácido clorhídrico. Entonces, claro, esto me daba tremendas úlceras, que como les contaba, si se irrita la mucosa, esto de alguna manera puede tener una úlcera perforada y generar una peritonitis. Antiguamente lo que se hacía era la medición de gastrina para justamente ver no les digo que se podía ver el tamaño del tumor, lógicamente, porque eso se evalúa con imágenes, con tomografías, pero se medía la gastrina para justamente tener una idea de esa producción, cuán aumentada estaba, cuánto más de lo normal estaba por encima del valor de referencia. Así que la cuantificación de gastrina en el gastrinoma puede tener ahí una utilidad bastante interesante, pero esto debe estar acompañado claramente de una imagen para evidenciar el posible tumor a nivel antral. Y después tenemos lo que es la anemia perniciosa, que esto es lo que yo les comentaba, que teníamos anticuerpos, que esto se puede medir contra la célula parietal o contra el factor intrínseco, que son fundamentales para la absorción de la vitamina B12. Entonces, la anemia perniciosa, nosotros a nivel de laboratorio podemos, primero que nada, evidenciar lo que es la anemia por un hemograma. Y después se puede dosificar la vitamina B12, que claramente va a estar disminuida, y se puede cuantificar la presencia de lo que son las células, los anticuerpos contra la célula parietal o factor intrínseco. O sea, eso en el laboratorio, de verdad que hasta hoy sigue contribuyendo de una manera bastante buena en ese sentido para el diagnóstico de esta enfermedad. Tenemos que hablar de las afecciones que alteran la funcionalidad del páncreas. Primero que nada, la fibrosis quística. Este primer renglón, el que lo acabo de nombrar ahora, lo voy a dejar para el final, porque al final les voy a mostrar el test del sudor, que es bastante es muy específico para el diagnóstico de esta enfermedad. Pero básicamente lo que sucede es que el moco que se genera, por ejemplo, en las vías respiratorias, de alguna manera está muy endurecido
porque hay un canal que no me permite el movimiento de cloro. Y eso hace que, por ejemplo, el moco esté más endurecido de lo normal, entonces me obstruye los canalículos. El tema que este canal que está mutado, que más adelante les voy a nombrar el nombre y demás, este canal que está mutado no solo está en las vías respiratorias, sino que también está en los canalículos pancreáticos. Entonces, claro, es como que de alguna manera me obstruye a este nivel y no me deja liberar las enzimas hacia lo que es el duodeno, generándome un deterioro de la glándula y por supuesto la disfuncionalidad de la glándula. Después, por ejemplo, el páncreas puede sufrir claramente pancreatitis aguda, y esto lo hemos hablado, por ejemplo, cuando vimos que en la vesícula biliar, ¿tá? Puede tener cálculos el paciente. Entonces, cualquier cálculo que migre, que baje por el colédoco y se impacte en lo que es la ampolla de Vater, donde justamente desemboca el wirsum, ¿tá? Todo lo que quiera excretar el páncreas hacia el duodeno no lo va a hacer porque justamente tiene un cálculo que está obstruyendo. Eso tiene como consecuencia la activación de todas las enzimas dentro del páncreas y ahí eso es lo que me explica la pancreatitis. Nosotros desde el laboratorio lo podemos evidenciar con una mirasa, por ejemplo. ¿Tá? Después, por supuesto, que el médico tiene otra batería de estudios como la imagenología y la clínica misma para justamente utilizando esta tríada poder hacer diagnóstico. También nosotros en el laboratorio aprendimos que un aumento importante de los triglicéridos puede desencadenarme una pancreatitis, que bueno, justamente los triglicéridos los podemos medir, entonces sería también otro estudio bastante interesante que contribuye a lo que es la pancreatitis aguda en caso de que se sospeche. Y después también, si ustedes recuerdan, además de la amilasa, hay otra enzima que también es más sensible, que es la lipasa, pero en estos momentos la gran mayoría de los laboratorios utiliza la amilasa para diagnóstico de las pancreatitis. Después tenemos la pancreatitis crónica, que es esta glándula, o sea, está de alguna manera bajo el efecto tóxico del alcohol. Por varios años, esta glándula termina atrofiándose y generando lo que es una pancreatitis crónica. Esto pasa puntualmente en los pacientes alcohólicos, donde, insisto con esto, la glándula está continuamente en ese estado de toxicidad por el alcohol. Obviamente que la batería de estudios para evidenciar una pancreatitis crónica son los mismos. Y después teníamos el cáncer de cabeza de páncreas, que justamente, si ustedes recuerdan en la anatomía, por acá viene bajando lo que es el colédoco, que el colédoco es la continuación de lo que es la vesícula biliar, ¿tá? Que la vesícula biliar, ustedes recordarán que tiene un conducto cístico que hace como un cuello que baja y se une a lo que son los conductos hepáticos. Esa unión con los conductos hepáticos con el cístico me genera lo que es el colédoco, que pasa el colédoco por la cabeza del páncreas para desembocar en el duodeno. Entonces, claro, cuando yo tengo acá una tumoración en la cabeza de páncreas, aprieto, si se quiere, el colédoco generando una obstrucción. ¿Y qué pasa? El paciente viene de color amarillo, no tiene fiebre, ¿tá? Entonces eso se llama ictericia fría, que apunta muchísimo a lo que es el cáncer de páncreas. Y bueno, después, por supuesto que cuando pidamos un perfil hepático, la bilirrubina total va a estar elevada a expensas de la directa, y lo que son las enzimas canaliculares, como son la fosfatasa alcalina y como es la gamma GT, también van a acompañar en su aumento a la bilirrubina total y directa, y dándome esa tríada colestásica, ¿verdad? Que siempre hablamos de bilirrubina total elevada, a expensas de la directa, fosfatasa alcalina elevada y gamma GT elevada. Entonces, el cáncer de páncreas también nosotros del laboratorio aportamos bastantes analitos que confirman su diagnóstico, pero no hay que olvidarse también de lo que es la imagenología y de lo que es la clínica, que entre los tres, de alguna manera, damos como bastante seguridad para que el diagnóstico se pueda llevar a cabo. Bien, seguimos bajando, entramos en lo que es el intestino delgado. Esto principalmente lo van a ver ustedes en inmunología, porque bueno, estos se necesitan en un microscopio especial para poder ver diferentes cortes y si hay este aumento de la coloración que uno ve en esos cortes, por decirlo de alguna manera. Así que nosotros vamos a hablar medio que bastante por arriba. La enfermedad celíaca, ya algunos seguramente la conozcan, es un trastorno autoinmunitario
con respecto al gluten, con respecto al trigo, cebada y centeno. ¿Tá? Cuando uno consume alguna de estas sustancias, de alguna manera se pone de manifiesto la respuesta inmunológica frente a estas sustancias y el paciente arranca con diarrea, síndrome de malabsorción, distensión abdominal, en fin, un montón de síntomas que son para nada agradables. ¿Y esto cómo se evidencia? De dos maneras. Primero que nada, una biopsia. Se hace exactamente lo mismo. Se entra por vía digestiva alta hacia lo que es voy a ir un poquito para atrás, así me queda la imagen acá. Se entra por vía digestiva alta hacia lo que es la primera porción del duodeno acá y de alguna manera se toman biopsias. ¿Por qué? Porque las vellosidades intestinales, cuando yo tengo una enfermedad celíaca, no son iguales a cuando yo no tengo una enfermedad celíaca. Entonces es muy importante la biopsia para lo que es el diagnóstico. Además en esas vellosidades también, cuando hay una enfermedad celíaca, hay mucha infiltración de linfocitos que claramente no deben estar ahí, que ayudan y contribuyen al diagnóstico porque justamente la respuesta inmune se da por estos linfocitos que con la biopsia uno los ve. Y después a nivel de laboratorio, sobre todo de inmunología, se miden estos tres tipos de anticuerpos, anticuerpo antitransglutaminasa, antiendomicio y antigladina, que apoyan junto con la clínica, junto con la biopsia, la enfermedad celíaca. Después tenemos deficiencia de disacaridasa, sobre todo lo que es la lactasa, que se las voy a explicar más adelante porque tengo un dibujito, pero lógicamente si yo no tengo disacaridasa, por ejemplo lactasa, voy a ser intolerante a la lactosa. Entonces de alguna manera voy a tener un síndrome de mala absorción, voy a tener diarrea, voy a tener distensión abdominal, malestar general, ¿tá? Y tenemos un test para poder evidenciar la deficiencia de lactasa. Y después tenemos enfermedades autoinmunes como es la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que la colitis es una enfermedad autoinmune que va hacia lo que es afectar todo lo que es el colon y la enfermedad de Crohn tiene la particularidad que puede afectar tanto de la boca hacia el ano. ¿Tá? Son enfermedades inflamatorias de la mucosa y la submucosa, también por diferentes mecanismos autoinmunes genera destrucción de todo lo que es el epitelio, mucosa y submucosa, tiene como consecuencia también síndrome de mala absorción y otras complicaciones más, como por ejemplo fístulas perianales, que claramente al paciente le generan una mala calidad de vida. ¿Tá? También tenemos diferentes estudios que no son específicos para diagnóstico de Crohn o de colitis, pero nos ponen en la pista de que acá en lo que es la parte final del tubo digestivo hay inflamación, que lo vamos a ver al final de las diapos, para no andar mezclando ciertas cuestiones. ¿Tá? Pero podemos detectar diferentes proteínas que sintetizan los neutrófilos como mediadores, producto de la gran inflamación que hay a este nivel. Entonces, vamos a hablar brevemente tres casos para que ustedes vean cómo con diferentes cositas que yo les señalo en amarillo y algo que tenga que ver con la paraclínica podemos llegar a saber qué es lo que tiene la paciente. Carlos, de 28 años, ingeniero, viene porque tiene síntomas de malestar general, abdominal, malestar general no, síntomas de malestar abdominal persistente, diarrea crónica, pérdida de peso. Estos síntomas han estado presentes durante 8 meses y se han agravado. También tiene fatiga y una sensación de general de debilidad. Los síntomas digestivos puntualmente es diarrea acuosa frecuente, mucho dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, distensión, heces malolientes y grasa. Esto es lo que se llama estiatorrea, el tipo B, que en lo que es la taza del water, la materia fecal flota. ¿Tá? Que es muy característico de los lípidos. Se le saca sangre y lo primero que se ve es que tenemos ahí una hemoglobina bastante bajita, se puede decir que tenemos una anemia, perfil lipídico normal, perfil hepático normal, y quien vio a este paciente sospechó de que posiblemente estemos frente a alguien que tenga una enfermedad celíaca. Acá lo que estaría bueno que haber preguntado, esto es inventado claramente, ¿no? Pero quizás estaría bueno frente a qué alimentos tiene este malestar general, si es frente a todos los alimentos o justamente anti cebada, trigo, centeno, que son justamente característicos de la enfermedad celíaca. Entonces, bueno, visto eso, ¿qué es lo que se le hace? Se le hace una histología, se le hace una biopsia y se le hacen los anticuerpos. Entonces, ¿qué tenemos? Que el antitransglutaminasa está elevado, el antiendomicio y antigladina son positivos y en la histología se ve las atrofias de las vellosidades intestinales. Y acá el infiltrado linfocitario. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una enfermedad celíaca que la confirmamos por la clínica y a través de lo que es el laboratorio, por las pruebas serológicas y a través de lo que es la histología a través de las biopsias.
Les traigo otro. Ana, 52 años, contadora, viene porque tiene síntomas de debilidad, fatiga extrema, dificultad para concentrarse, refiere pérdida de peso, que no hizo dieta, o sea, no es adrede, 7 kilos en los últimos 4 meses, menciona hormigueos en las manos y en los pies y problemas para mantener el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Claramente acá a esto le faltan muchos más datos, pero no importa porque vamos a tratar de concluir con lo que es la paraclínica. También tiene una anemia y acá tenemos un volumen corpuscular medio súper elevado y a su vez yo les digo que tiene, donde es que decía tenía fatiga extrema, ahí va, tenía fatiga extrema. Entonces tenemos la hemoglobina que me explica claramente esta fatiga extrema. Después tenemos que tiene hormigueo en las manos y en los pies. Y cuando nosotros hablamos de lo que era la vitamina B12, nosotros dijimos que era fundamental para lo que era la síntesis de la vaina de mielina. ¿Tá? Entonces, con estos datos uno empieza a unir para ver qué es lo que el paciente puede tener. Después tiene un número de reticulocitos bastante bajo, o sea, es una anemia arregenerativa, la médula no está respondiendo. Se le hace la vitamina B12 y ¿qué tenemos? Niveles disminuidos. ¿Tá? A su vez, el ácido fólico es normal y se le hace el factor intrínseco. ¿Tá? Si ustedes se acuerdan, el factor intrínseco era el que se unía a la vitamina B12 para facilitar su absorción y que se vio que tiene anticuerpos positivos contra el factor intrínseco. Entonces lo que tenemos acá es un diagnóstico de anemia perniciosa. Tenemos el déficit de vitamina B12 explicado porque tenemos anticuerpo antifactor intrínseco. ¿Tá? Insisto con esto, no les pegué la historia completa porque era un montón y la idea era hacer esto rápido porque, bueno, ya hablamos nosotros en su momento de la anemia perniciosa, del factor intrínseco y demás, así que era para un breve repaso. Después tenemos otro caso que es el último, María, 45 años, profesora, consulta porque persiste con dolor abdominal, distensión, náusea después de las comidas. Ha experimentado pérdida de peso, que no ha sido intencionada, 5 kilos en los últimos 3 meses. La paciente informa que ha tenido episodios recurrentes de acidez estomacal y ha estado usando antiácidos de venta libre que no le han ayudado mucho. Se le saca sangre, tiene una hemoglobina ahí, medio que border, y el perfil bioquímico tiene niveles normales, aunque tiene indicios de déficit de B12 y ácido fólico. Se le hacen pruebas de función digestiva, como es el test de la urea, que les comenté yo más arriba, que en realidad no se hace mucho, pero acá les traigo un caso donde sí, que el test de la urea en el aliento le dio positivo, indicando la presencia de Helicobacter pylori, y se le hace lo que sí se hace hasta hoy, una endoscopía digestiva alta, donde muestra lo que es una mucosa, donde es muy característica la presencia de Helicobacter pylori en biopsias. ¿Ah? Y en lo que es el examen de los nutrientes, tenemos vitamina B12 y ácido fólico, niveles bajos, sugiriendo la mala absorción. ¿Tá? Claramente, esto es un extracto de una historia clínica que no está para nada completa, pero la idea es que podamos concluir que acá estamos frente a lo que les estoy mostrando, que es un diagnóstico de un paciente que tiene una gastritis por infección por Helicobacter pylori, que a su vez está asociada a una mala absorción porque tenemos vitamina B12 niveles bajos. ¿Tá? Bien, creo que más nada. Bueno, entonces a nivel de laboratorio, ¿cómo nosotros estudiamos a las grasas? ¿Cómo nosotros estudiamos a los lípidos? Entonces, lo que es la mala absorción, cuando yo no puedo absorber los lípidos porque tengo un problema en el páncreas que no me está secretando lo que es la lipasa correctamente, o tengo un problema en la vía biliar porque capaz que me operaron de la vesícula, no tengo la vesícula, claramente los lípidos no van a poder absorberse de la manera que se absorben normalmente. Entonces, la característica de este paciente es que va a venir con esta esteatorrea, que son en la taza del water, después de la defecación, quedan lo que es la materia fecal flotando. A su vez, como yo no puedo de alguna manera absorber los lípidos ayudan a que se absorban las vitaminas. Entonces, claro, no voy a poder tampoco absorber las vitaminas y el paciente me puede estar contando, por ejemplo, alguna sintomatología de que justamente yo concluyo de que le falta cierta vitamina, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay dos diferentes tipos de prueba, una más primitiva, si se quiere, que otra. Esta que les voy a contar fue la primera que sí que se hace, que consiste en lo siguiente. Cuando el paciente viene con esteatorrea, yo de alguna manera tendría que ser capaz de ver cuánta grasa excretó el paciente en 24 horas, como les pongo acá arriba, que si pasa de determinado valor, yo digo que el paciente tiene una esteatorrea propiamente dicha, ¿no? Entonces, lo que se hace es decirle al paciente que durante 3 días consecutivos recoja muestra en una especie
de frasco estéril como esto, que acá ya es complicado porque, bueno, si es un paciente constipado, capaz que no va al baño todos los días. Pero bueno, la técnica sugiere que durante 3 días consecutivos el paciente recoja la materia dentro del mismo frasco. Por supuesto que debe tener una dieta aproximadamente de 100 gramos de lípidos para ver si los absorbió o no, justamente. Entonces, si vos tenés esteatorrea, bueno, y yo la quiero evidenciar, durante los 2 días previos tenés que comer lípidos. ¿Tá? Entonces, el paciente viene con su muestra correctamente rotulado, esto como hacemos siempre la preanalítica, y esta muestra tiene un tratamiento con un disolvente orgánico, que lo que va a hacer este disolvente orgánico es evidenciar los ácidos grasos libres que pueden llegar a tener esta muestra, o sea, los lípidos, básicamente, constituyente principal de los lípidos. Entonces, este disolvente orgánico después se va a evaporar, ¿tá? Y solamente lo que va a terminar dejando en el fondo del frasco son justamente esos ácidos grasos libres que ayudó a extraer. Entonces, esto después lo que se hace es pesarlo. Si acá yo tengo un peso superior a 7 gramos, ¿tá? Esto me va a indicar a mí una esteatorrea. ¿Tá? Esto es como la forma antigua, de alguna manera, que se hacía para evidenciar si el paciente lo que tenía era verdaderamente una esteatorrea o no. Después también lo que se hacía era mirar al microscopio y se visualizaban estas, lo que son estas células, que no son células, perdón, son gotas de grasa, ¿tá? Y se hacía una tinción que se llama Sudán 3 o Sudán negro, que justamente me permitían a mí evidenciar estas gotas lipídicas gigantes que en realidad no deberían estar en los pacientes. Los pacientes que tienen un tránsito normal, sin esteatorrea, se puede llegar a ver de alguna manera muy pequeñas gotas de lípidos normales, pero estas gotas gigantes no se deberían evidenciar y era de alguna manera un examen complementario a este primero. Lo que más se está utilizando hoy, o lo que se usa es el ensayo NIRA, que consiste en lo siguiente: se toma la muestra sin ningún tipo de procesamiento y se le hacen incidir haces de luz a cierta longitud de onda. Si ustedes recordarán, el grupo funcional de lo que es los ácidos grasos son el carbonilo, que tiene la unión del carbono con el oxígeno, y también, si ustedes recordarán, en lo que es la cadena, a esa cadena larga que tiene muchas uniones carbono-hidrógeno. Entonces, lo que sucede es que dependiendo a la longitud de onda que yo utilice para hacer incidir las de luz sobre la muestra, esta luz, si choca, por ejemplo, contra carbonilo, grupo carbonilo, esta luz se va a reflejar y yo la voy a poder medir. Por el contrario, si de alguna manera no tengo mucha la luz no se refleja, sino que sigue de largo, de alguna manera me ponen la pista de que no hay ningún grupo carbonilo, que es el grupo funcional de estos ácidos grasos. Y puedo hacer lo mismo utilizando esta longitud de onda de 2100, donde en este caso, en vez de chocar contra el carbonilo y generar y reflejarse, de alguna manera va a chocar contra los enlaces carbono-hidrógeno, y el razonamiento es el mismo. Cuanto más de alguna manera se refleje, más carbono e hidrógeno tengo, entonces puedo llegar a pensar que mucho más ácidos grasos tengo, por ende puedo llegar a pensar que la esteatorrea del paciente es verdadera y es importante, ¿tá? Al igual que les pongo acá, les cuantifica la composición química de las heces, la recolección se debe hacer en materia de 24 horas. Bien, cuando hablamos del laboratorio, el del estudio de los glúcidos, tenemos que ver si tenemos algo que no nos permita, por ejemplo, absorber hidratos de carbono. Entonces, si nosotros tuviéramos la chance de hacer una curva de glicemia, nosotros comemos glicemia, se absorbe y de alguna manera veíamos este pico, ¿tá? Donde esto vendría a ser la concentración del analito, en este caso la glicemia, en función del tiempo. Cuando uno ingiere lo que es hidrato de carbono, molécula de glucosa, si se quiere, de alguna manera se absorbe en sangre. Nosotros vemos que tiene un pico, después se ponen en marcha diferentes hormonas y termina bajando a los valores que corresponden. Cuando yo tengo una mala absorción, lo que sucede es esto: no tengo esta curva normal, sino que de alguna manera me queda como esta curva plana, ¿tá? Donde la glicemia que tendría que aumentar en sangre porque se está absorbiendo, no lo hace porque justamente tengo algo que no me permite absorberlo. Y hay un estudio que se llama prueba de la decilosa, donde justamente lo que se le da a tomar al paciente es una pentosa, o sea, es un azúcar que tiene la particularidad que se absorbe en el yeyuno y se elimina totalmente en la orina sin ser metabolizada. Entonces, si se absorbe totalmente,
yo la debo encontrar en sangre más o menos a los 60 y 120 minutos, se le hace una extracción al paciente y si está todo bien y no tengo ningún problema con la absorción, la debo tener en un rango mayor a 20 miligramos de cilitro. Y como les decía, como de alguna manera no, o sea, se elimina por la orina sin ser metabolizada, a la orina que yo tengo que recoger después de que le hago consumir esta pentosa, la tengo que recoger por las 5 horas siguientes. Y el valor normal más o menos es de 4 a 8 gramos. ¿Tá? Entonces, o la encuentro en sangre para que yo decir que el paciente no tiene ningún trastorno intestinal que esté haciendo que no se absorban los hidratos de carbono, si el paciente está normal, cuando yo hago esta prueba, tengo que tener en sangre más de 20 miligramos de cilitro de esta pentosa y en la orina recolectada de 5 horas posteriores de que se inició el estudio, debo tener un valor entre 4 y 8 gramos. Si yo tengo menos de 20 miligramos de cilitro es porque esta pentosa no se está absorbiendo y puedo presuponer que el paciente tiene algo gastrointestinal que le está generando un síndrome de mala absorción para con los hidratos de carbono. Esto acá lo que le intento simular es un poco lo mismo. De alguna manera se absorbe todo lo que es este metabolito, la pentosa, y se excreta sin ser metabolizada en lo que es la orina. Entonces, claro, lo pincho al paciente y lo veo en sangre o hago la cuantificación en orina 5 horas después de haber iniciado el estudio. Tenemos el estudio de la lactosa. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que podríamos llegar a tener algún trastorno en lo que son las disacaridasas? Si ustedes se acuerdan, la lactosa, que se las intento dibujar acá con este triangulito amarillo, es una enzima que me va a ayudar a mí a absorber la que es la glucosa y la galactosa. Esta molécula de glucosa y galactosa unido es lo que me forma a mí la lactosa. ¿Tá? Glucosa y galactosa unidos, que está presente en la leche, forman lo que es la molécula de lactosa. Que esta molécula de lactosa, para de alguna manera yo poder absorber la glucosa y la galactosa, tiene que enfrentarse a esta enzima va a detectar este enlace, de alguna manera lo rompe y a esto es lo que hace que a mí me permita absorber la glucosa y lo que es la galactosa. Cuando yo no tengo lactasa, ¿qué es lo que sucede? Esta molécula viene, pasa por todo el intestino y es osmóticamente activa, es decir, atrae agua. Entonces, claro, cuanto más moléculas de lactosa yo tenga, y no tengo la lactasa, más osmolaridad voy a tener en lo que es la luz intestinal. Entonces, más agua voy a tener en la luz intestinal y esto es lo que a los pacientes les genera la diarrea. ¿Tá? Entonces, hay un test bastante interesante que a mí me pone en la pista a ver si yo tengo déficit de lo que es lactasa o no. ¿Qué pasa? Cuando de alguna manera esta molécula de lactosa está en lo que es el intestino, es blanco de diferentes bacterias que comienzan a fermentar este azúcar. Entonces, la fermentación de este azúcar empiezan a generar diferentes gases que yo los puedo medir en lo que es el aliento. ¿Tá? ¿Cuál es el gas que de estos tres que nosotros decidimos medir en lo que es el test del aliento? Lo que es el hidrógeno, los hidrogeniones. ¿Tá? Se llama test de hidrógeno expirado. Entonces, lo que se le da al paciente, que yo sospecho que tiene un déficit de lactasa, se le da una sobrecarga justamente de lactosa. Como no tiene lactasa, esta molécula de lactosa va a generar muchísimo hidrógeno que después yo lo voy a hacer expirar al paciente y voy a ver cuántas partes por millón tiene. Una concentración de hidrogeniones que supere las 20 partes por millón 1 o 2 horas después indica intolerancia a la lactosa por déficit de lactasa. ¿Cómo estudiamos en el laboratorio algún síndrome mal absortivo de lo que son las proteínas? Bueno, es decir, en otras palabras, no tengo proteínas en el medio interno porque las estoy perdiendo. Entonces, primero que nada, yo tengo que descartar de que si tengo una hipoalbuminemia, yo no las esté perdiendo porque tengo un síndrome nefrótico. ¿Tá? Lo primero que tengo que hacer es ver por dónde puedo perder proteínas. ¿Las pierdo por el riñón? No, no las pierdo por el riñón. O sea, yo tengo que empezar a descartar diferentes cuestiones. Entonces, cuando descarto que, por ejemplo, el paciente no tiene ningún síndrome nefrótico, ni nada que me explique un déficit de proteínas, yo puedo pensar que
estoy frente a una enfermedad que se llama enteropatía perdedora de proteínas. Es decir, el enterocito básicamente no absorbe proteínas. Y hay una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, que claro, es muy resistente a la degradación de todo lo que es el sistema gastrointestinal. Entonces, claro, si yo puedo llegar a dosificar la enzima, la alfa-1 antitripsina, es un buen marcador justamente de que estoy perdiendo proteínas gastrointestinales, porque la alfa-1 antitripsina de alguna manera la tengo que absorber. Si no la absorbo, la termino perdiendo. ¿Y por qué la encuentro? ¿Por qué la encuentro? Porque es resistente a la degradación de todas las enzimas del tracto gastrointestinal. Entonces, en suma de esto, si yo tengo una enteropatía perdedora de proteínas, si yo sospecho una enteropatía perdedora de proteínas, primero que nada, tengo que excluir que el paciente no tenga pérdidas renales significativas y ninguna enfermedad hepática, claramente, ¿no? Porque capaz que yo estoy absorbiendo bastantes proteínas, pero no las, aminoácidos en realidad, y no las encuentro en sangre. O mejor dicho, tengo una hipoproteinemia porque el hígado está funcionando mal. Cuando yo descarto todo eso, me pongo a pensar cómo lo puedo medir y sé que la alfa-1 antitripsina es un buen marcador porque normalmente la debo tener en la sangre, en el suero, ¿tá? Si de alguna manera la tengo en lo que es en la materia fecal, la encuentro porque es justamente resistente a la degradación de proteasas y es un excelente marcador de justamente de esta patología gastrointestinal como es la enteropatía perdedora de proteínas. Y entramos a esta otra parte que me parece súper interesante, porque el laboratorio de verdad que contribuye bastante a lo que es el screening o tamizaje de cáncer colorectal. ¿Qué tenemos? Nosotros sabemos muy bien que muchas veces el cáncer de colon es una enfermedad muy silente, a bajo ruido, que empieza a dar síntomas cuando ya está verdaderamente avanzada la cuestión. Acá lo que les intento dibujar es una materia fecal, intentando pasar por una luz muy pequeña, porque tengo el tumor que justamente hace que esta luz sea pequeña. Entonces, muchas veces este cáncer no da síntomas hasta que está bastante avanzado y la luz comienza a obliterarse de manera importante, generándole al paciente tremenda distensión, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Nosotros en el laboratorio tenemos un test donde justamente medimos si esta materia fecal tiene sangre en su interior. ¿Por qué? Porque muchas veces el tumor, ¿tá?, puede de alguna manera ulcerarse, ¿tá?, o puede llegar a tener algunos microsangrados que se van junto con la materia. Pero claro, cuando uno va al baño y evacúa, no ve la sangre porque la sangre puede estar dentro de lo que es la materia fecal. Eso se llama enterorragia. Entonces, hay un test que nosotros utilizamos en el laboratorio que evidencia si esta materia fecal tiene sangre o no. Porque claramente lo ideal y lo normal es que uno no tenga sangre en la materia fecal. Cuando tiene sangre en la materia fecal, uno tiene que empezar a ver con ojos bastante importantes la presencia de un cáncer colorectal y a su vez, si es un paciente añoso que narra algún síntoma sugestivo, más aún. Entonces, el sangrado, ¿tá?, que se da en el intestino puede ser por muchas causas. El que más preocupa es lo que es el cáncer, ¿tá? Hay divertículos, que los divertículos son como una herniación de lo que es la mucosa y sangra, ¿tá? Hay pólipos, las enfermedades intestinales como el Crohn, como la colitis también sangran, las hemorroides, por supuesto también, y el cáncer. Pero bueno, por un tema em, de estudio, de prevalencia y demás, el cáncer es como que lo primero que se sospecha cuando estamos frente a una enterorragia por el impacto que tiene. Entonces, como le decía, este sangrado no visible a veces es el síntoma inicial de lo que es el cáncer colorectal. Es por eso que en las personas mayores de 50 años es un chequeo muy habitual, por eso es el tamizaje, por eso se le llama tamizaje o screening. Toda persona de 50 años teóricamente tendría que tener un PCI, que se llama, que es este estudio. PCI es pérdida sanguínea intestinal, donde justamente es este estudio que el paciente recolecta, puede ser, por ejemplo, una por semana durante 3 semanas. ¿Tá? Entonces, nosotros procesamos esa muestra una semana, a la semana siguiente procesamos la otra y a la semana siguiente procesamos la otra, porque bueno, que una nos dé negativo no excluye que no tenga sangre. Entonces, para aumentar la sensibilidad es que se recoge la muestra por varios días. ¿Tá? También, como les pongo acá, el sangrado puede ser intermitente, por eso lo hacemos una por semana.
O muchas veces lo que hacen también, sobre todo en pacientes que están internados, es durante 3 días seguidos mandarle muestras de materia fecal al laboratorio. O se hace durante 3 días seguidos, como se hace, por ejemplo, en piso, ¿tá? O se hace cuando tenemos un paciente en policlínica, lo habitual es que traiga una muestra por semana durante 3 semanas, ¿tá? Este test es bastante sensible, detecta muy poquita concentración de hemoglobina. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros la muestra la vamos a procesar en el laboratorio, nos va a llegar el frasquito con la muestra, con la materia fecal, vamos a hacerle como un pretratamiento y para que quede un poco más líquida si se quiere y vamos a colocar la muestra acá, ¿tá? Entonces lo que tenemos acá en lo que es esta banda, que es el test, tenemos anticuerpos contra lo que es la hemoglobina. Entonces, claro, cuando uno coloca la muestra, esta muestra más líquida, va a empezar a migrar, va a empezar a difundir por capilaridad y de alguna manera si yo tengo hemoglobina, ¿tá? Que hemoglobina es sinónimo de sangre, estos anticuerpos antihemoglobina que están de alguna manera colocados acá, se van a unir a esa hemoglobina y van a dar esta segunda raya que para nosotros es positivo, ¿tá? Después, por supuesto, esto lo interpretará el médico y hará otros estudios porque un PCI positivo con un paciente añoso, por ejemplo, que también tiene síntomas sugestivos de cáncer colorectal, lo que se hace acá es una fibrocolonoscopía, ¿no? Es hacer una visualización de todo el colon a través de un instrumento que ingresa por el ano, recorre todo lo que es todo el marco cólico, todo lo que es el colon ascendente, descendente y demás, para ver si en alguna parte del trayecto logra visualizar lo que uno está buscando, o logra visualizar un cáncer, o logra visualizar pólipos, o logra visualizar divertículos, ¿tá? Entonces son estudios como escalonados. Primero se busca este sangrado por el chequeo habitual. Si este sangrado es positivo, se aumenta un paso más y se hacen diferentes estudios que si se quiere es un poquito más invasivo, ¿verdad? Bien, hay dos pruebas, una mejor que otra, para evidenciar la sangre que puede llegar a tener esta materia fecal. Una de ellas ya no se utiliza porque ¿qué pasa? Vamos por parte. Hay dos métodos, un método colorimétrico que justamente da color o el método inmunoquímico que es este que yo les acabo de mostrar. ¿Qué pasa? Antiguamente lo que se utilizaba era el método colorimétrico, que lo que utilizaba era un reactivo que se llama reactivo de Guayacol, que lo que hacía era, tenía la particularidad de que daba un color que uno lo podía visualizar, ¿tá? Y lo que hacía era, se oxida mediante la peroxidasa, este guayacol. Es decir, cuando yo pongo el reactivo de guayacol, la hemoglobina, que tiene actividad peroxidasa, porque tiene el grupo hemo, hacía que este guayacol cambiara de color, ¿tá? Y yo lo viera. ¿Tá? Y era un color detectable. El tema que la contra que yo tenía es que si yo eventualmente tenía un gran consumo de carnes rojas, ¿tá? La carne roja también tiene hemoglobina, ¿tá? Y la hemoglobina tiene grupo hemo. Entonces, si yo comía mucha carne roja, la hemoglobina de esta carne roja podía estar oficiando como actividad peroxidasa y me daba un cambio de color, pero no era porque yo estuviera sangrando, sino porque justamente tengo un gran consumo de carne roja, que claro, la carne roja tiene hemoglobina, por ende tiene actividad peroxidasa, entonces me daba un cambio de color. Entonces, de alguna manera, tenía muchos falsos positivos, que esto era un problema. Entonces, el reactivo de Guayacol es colorimétrico y actualmente no se usa. El que más se utiliza es este que yo les acabo de mostrar acá, porque los anticuerpos antihemoglobina que tiene este test son específicos para la hemoglobina humana. ¿Tá? Entonces, es lo que les pongo acá que saqué de un artículo, no me acuerdo dónde saqué, pero son datos bastante interesantes. Entonces, dice acá que estos métodos inmunológicos emplean anticuerpos monoclonales específicamente contra lo que es la hemoglobina humana. ¿Tá? Estos test pueden ser cualitativos, es decir, positivo o negativo, semi-cuantitativos o cuantitativos, es decir, darme un valor de hemoglobina. ¿Tá? Lo interesante de esto que tiene como ventaja frente a lo que es el colorimétrico es que yo no tengo que traer una dieta. ¿Tá? Este método colorimétrico requería que el paciente de alguna manera tenga una restricción alimentaria
con lo que es las carnes rojas, por esto que le acabo de contar que me daba falsos positivos, que es la ventaja que tienen los test inmunológicos. Después tenemos que la sensibilidad analítica de estos test es mucho mayor de lo que son las pruebas colorimétricas, o sea, detecta mucho menos de lo que puede llegar a detectar lo que son las pruebas colorimétricas y son mucho más específicos para el sangrado del tracto digestivo bajo, es decir, de esta zona de acá donde se dan frecuentemente los tumores y los cánceres colorectales. Entonces, como uno en suma, tenemos un método colorimétrico y un método inmunoquímico. El inmunoquímico es el que le gana a lo que es el colorimétrico, porque el colorimétrico tiene muchos falsos positivos que de alguna manera me ponían en la pista de que el paciente podía tener un sangrado, pero que no era así, era simplemente porque comió carne roja. ¿Ah? Entonces el método inmunológico verdaderamente se impone frente al método colorimétrico. Después tenemos estas dos proteínas que yo les comenté anteriormente, que son proteínas que son sintetizadas por los neutrófilos. ¿Tá? Y si hay neutrófilos a la vuelta es porque yo tengo alguna inflamación. Cuando yo tengo, por ejemplo, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser un Crohn, como puede ser una colitis, ¿tá? Que son enfermedades autoinmunes, que está la inmunidad bastante alterada, bastante exacerbada justo en esta zona, y más en el Crohn que va desde la boca al ano, la colitis es más que nada en el colon. ¿Qué pasa? Hay una migración de neutrófilos, y los neutrófilos sintetizan estas dos proteínas, la calprotectina y lo que es la lactoferrina. ¿Da? Cuando uno tiene de alguna manera una calprotectina positiva, porque se hacen estos mismos test, ¿no? Lo único que acá en vez de tener anticuerpo antihemoglobina, lo único que tengo son anticuerpos anticalprotectina. Cuando uno tiene de alguna manera dos rayas que le dice que es positivo, es como que la sensibilidad y especificidad para los diagnósticos de enfermedad intestinal en pacientes adultos es bastante importante. ¿Tá? Son proteínas que acompañan, que ayudan al médico a hacer un diagnóstico de, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿tá? Pero claramente esto debe complementarse con otros estudios. Acá también en la endoscopía digestiva baja se entra con una camarita, se observa todo lo que es el colon, pero estas dos proteínas para un inicio, para ver dónde estamos parados, sirve como para arrancar a estudiar al paciente. Después, por supuesto, el médico tiene otra batería de estudios, como les acabo de contar, de esta endoscopía digestiva baja para visualizar todo lo que es el colon. La lactoferrina es menos específica para enfermedades inflamatorias intestinales que la calprotectina, pero de alguna manera complementa lo que es la calprotectina y hoy por hoy tenemos un kit donde tenemos en el mismo kit que se detectan las dos proteínas, o hay kits separados donde por un lado se detecta la calprotectina y por otro lado se detecta la lactoferrina, pero bueno, tenemos que saber que la lactoferrina también es una proteína sintetizada en lo que es los neutrófilos, que resiste la proteólisis intestinal al igual que la calprotectina, por eso yo la encuentro, y que complementa de manera muy interesante a lo que es la calprotectina para diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Amilasa. La amilasa también es otra enzima que se pide, por ejemplo, para evaluar lo que son las pancreatitis. Si ustedes se acuerdan, acá les traigo el dibujito. Nosotros podemos tener cálculos en lo que es la vesícula biliar, que estos cálculos pueden migrar y pueden llegar a obstruir acá lo que es la desembocadura de lo que es el páncreas, la desembocadura del Wirsung. Entonces, claro, todas las enzimas que tienen que llegar acá se terminan activando en lo que es el mismo páncreas, generando una pancreatitis. ¿Tá? Una de las pruebas que se pide para evidenciar una pancreatitis es la amilasa. ¿Tá? Que la amilasa es muy interesante porque tiene una cinética muy particular. Se eleva, como les pongo acá, en las primeras horas, por eso es como de verdad que bastante útil si uno lo pide de manera precoz. Pero ¿qué pasa? Si el paciente ya consulta tarde y ya pasaron 5 días del inicio del dolor, del inicio de los síntomas, y pasaron 5 días, de alguna manera esta cinética, este pico, ya no lo voy a encontrar, sino que voy a encontrar la milasa mucho más abajo. Por supuesto que acá tenemos también otros estudios que el médico puede pedir primero la clínica y después lo tiene que correlacionar también con las imágenes
con una tomografía, ¿tá? La amilasa ayuda, contribuye al diagnóstico, pero es uno de los tres pilares fundamentales. La clínica, la imagenología y el laboratorio con la amilasa son los tres pilares que se utilizan para el diagnóstico de pancreatitis. Después hay cosas características. El dolor de una pancreatitis es muy característico, es en el hemiabdomen superior, es un dolor en barra, donde el paciente refiere justamente que es un dolor en barra que puede irse a lo que es adorso, eso junto con vómitos profusos, síndrome neurovegetativo, es muy sugestivo de lo que es pancreatitis. ¿Tá? Después tenemos que esta pancreatitis puede darse, el 80% de las pancreatitis se da por esta migración del cálculo. Tenemos pancreatitis crónica, como les comentaba, por alcoholismo, y el 5% de las pancreatitis son de origen metabólico que se dan por hipercalcemia o hipertrigliceridemia. Es por eso que cuando nosotros tenemos en el laboratorio unos triglicéridos mayor a 800 o mayor a 1000, como prueba reflejo agregamos lo que es la dosificación de amilasa, por más que no esté pedido. ¿Tá? Es una prueba reflejo que nosotros agregamos para, bueno, que el médico vea y tenga un renglón más, que es la amilasa, para, bueno, ver cómo lo maneja, porque sabemos que hay un 5% de pancreatitis que son de origen metabólico producto de la hipertrigliceridemia. Les traigo acá un caso para valorar lo que es la pancreatitis. Laura, 52 años, ya tiene historia de cálculos, tendría que ponerle acá cálculos biliares, y consulta porque tiene un dolor abdominal severo en la región epigástrica hace 48 horas que irradia hacia lo que es la espalda, acompañado de náuseas, vómitos y coloración amarillenta en la piel y los ojos. ¿Por qué la coloración amarillenta? Porque claro, este cálculo que impactó acá, si bien, o sea, así como hace que las enzimas no salgan, tampoco va a hacer que lo que venga bajando por el colédoco que viene de acá, de lo que es el hígado, pueda verterse acá. Todo lo que viene de la vesícula que viene a verterse acá no va a poder. ¿Tá? Entre ellas cosas tenemos la bilis, lo que es la bilirrubina. Es por eso que ustedes van a ver que acá el paciente refiere que tiene esa coloración amarillenta, porque claro, como no puede volcarse al duodeno, todo esto refluye para atrás. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen diferentes pruebas, entre ellas, por ejemplo, lo que es la lipasa y tenemos la amilasa también. La lipasa es una enzima de alguna manera más específica que la amilasa, pero hoy la gran mayoría de los laboratorios utiliza la amilasa. De igual manera, ustedes ven que ambas enzimas ya están aumentadas, ¿tá? Se apunta ahí un punto para lo que es el diagnóstico de pancreatitis. Después el perfil hepático, ¿por qué se pidió? Por esta coloración amarilla. ¿Y qué es lo que vemos? Bilirrubina total aumentada a expensas de quién, de lo que es la directa. A su vez tenemos las enzimas canericulares aumentadas también. Esto es lo que se llama la tríada colestásica. Bilirrubina total, o mejor dicho, bilirrubina directa aumentada, fosfatasa alcalina aumentada y gamma GT aumentada. Y en la orina, y esto nos sirve para complementar examen de orina, se observa un color amarillo oscuro, pero lo que quiero que ustedes vean que la bilirrubina es positiva, ¿tá? Esta es bilirrubina directa, porque justamente la directa es la que es soluble y es la que yo encuentro en lo que es el parche de orina, ¿tá? Obviamente que este paciente va a tener una imagen, ¿tá? Una tomografía computada de lo que es abdomen para visualizar lo que es el páncreas propiamente dicho y así confirmar el diagnóstico de pancreatitis. Pero nosotros vemos así, de esta manera, con los parámetros de laboratorio, un caso que es muy sugestivo, muy sugerente de pancreatitis. ¿Cómo evalúo yo si el páncreas está funcionando bien o está funcionando mal? ¿Tá? Porque lo que les mostré recién es cómo yo valoro una pancreatitis. Pero este páncreas puede no tener una pancreatitis y yo, por ejemplo, no voy a estar pudiendo, de alguna manera, digerir las proteínas, los glúcidos y los lípidos. ¿Se acuerdan que el páncreas tiene larga al duodeno todas estas enzimas que justamente me ayudan a mí a la absorción de proteínas, glúcidos y lípidos? La insuficiencia pancreática se evalúa con dos proteínas, que son dos enzimas que el propio páncreas justamente produce, la quimiotripsina y la elastasa. Ambas tenemos que saber que la muestra elegida son muestras de heces, ¿tá? De 24 horas. Y, por ejemplo, la quimiotripsina me orienta a una insuficiencia pancreática cuando tengo valores menor a 3 microgramos por gramo de heces.
¿tá? Y la elastasa tengo una insuficiencia pancreática cuando encuentro concentraciones menores a 200 microgramos por gramos de S, ¿tá? Estas son como las dos enzimas que se buscan en las heces y su dosificación, si está por debajo del límite inferior, me pone en la pista de que puedo llegar a tener una insuficiencia pancreática. Bien, hacemos una ensuma. El Helicobacter pylori, dijimos, cultivo de biopsia. Y bueno, nada, esto que les pongo acá son diferentes pruebas de laboratorio que las vi en el libro, pero realmente no se llevan a cabo. El antígeno de Helicobacter pylori en heces y el anticuerpo anti-Helicobacter pylori en sueros, ¿tá? Son dos estudios que contribuyen, pero en el laboratorio difícil que se haga, ¿tá? Se prefiere lo que es la biopsia. El gastrinoma, que hablamos también, vamos a medir la gastrina. La anemia perniciosa, vamos a medir los niveles de vitamina B12 y si tenemos anticuerpos contra la célula parietal gástrica o el factor intrínseco. La enfermedad celíaca con la biopsia y con los tres anticuerpos, antigladina, antiendomicio y transglutaminasa. El estudio de las grasas, el de Van Kramer, que era el que se pesaba las grasas después de colocarle un disolvente. Tenemos el estudio para ver si tenemos trastornos en la absorción de los glúcidos con la prueba de la decilosa, que era esta este azúcar que se absorbía todo y se eliminaba todo sin metabolización a nivel renal. Tenemos el estudio de la lactosa con el test de los hidrogeniones. Tenemos el estudio de las enteropatía perdedora de proteínas con la alfa-1 antitripsina. Dejo para el final la fibrosis quística. Tenemos la pancreatitis con la amilasa y la lipasa. La insuficiencia pancreática con la quimiotripsina y elastasa, que la hablamos en la diapo anterior. La enfermedad inflamatoria intestinal con la calprotectina a la vanguardia y la lactoferrina como complemento, y el tamizaje de cáncer colorectal en pacientes mayores de 50 años con lo que es el PCI o prueba de pérdida sanguínea intestinal. Vamos a hablar dos palabras de lo que es la fibrosis quística, porque es una enfermedad que obstruye no solo los canalículos pancreáticos, sino también los canalículos de las vías respiratorias. Y hay una prueba que nosotros hacemos en el laboratorio que se llama test del sudor, que es muy específica y sensible para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, dijimos, la fibrosis quística, teníamos una proteína que en realidad es un canal, que este canal tiene la particularidad de, del citoplasma de las células a la luz de los órganos, vamos a imaginarnos que estamos, por ejemplo, voy a ver si puedo hacer un dibujo. No dibujo tan bien, pero vamos a ver si algo sale. Voy a intentar dibujarles una especie de pulmón, ¿tá? Acá tenemos un pulmón y acá tenemos el otro pulmón, ¿tá? Pónganle. Estamos de acuerdo que dentro de los pulmones tenemos los bronquios y demás, ¿tá? Si yo puedo hacer zoom acá, ¿tá? Voy a traer zoom acá y voy a dibujar el bronquio más grande. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que acá tenemos claramente la luz, ¿tá? Y acá tenemos lo que son las células. Las células, a través de canales, que este canal se llama SFTR, a través de este canal, lo que hacen las células es transportar el cloro que hay dentro de su citoplasma hacia lo que es la luz. ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo sé que atrás del cloro va el sodio. ¿Tá? Y atrás del sodio, ¿quién va? Va el agua. ¿Tá? Y esto es fundamental porque todo el moco que hay acá, cuando hay agua, de alguna manera este moco es más blando, por decirlo de alguna manera, y todas las bacterias que están retenidas acá, que se pegan, porque no hay que olvidarse que el moco es un método de barrera, el moco yo lo puedo expectorar, y yo para poder expectorarlo necesito que esté blando. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una mutación en este canal, de alguna manera no puedo sacar cloro, por ende no puedo sacar sodio, por ende el agua no va a acompañar el sodio. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que este moco en vez de ser blando va a ser más duro. Entonces, claro, ustedes vean lo que me queda de luz. ¿Tá? En lo que es en este bronquio, no está en esta vía aérea. Entonces, claro, se me obstruye todo esto, las bacterias que están acá adosadas al moco,
de alguna manera, como no lo puedo expulsar el moco, proliferan, y una de las cosas que tiene la fibrosis quística es que a nivel de lo que es pulmonar, tengo retención de secreciones y continuamente estoy con infecciones respiratorias. Si esto me pasa en el páncreas, ¿tá? Voy a intentar dibujar el páncreas acá. Tendría que haber traído los dibujitos, pero bueno, no importa. Vamos a imaginarnos que este es el conducto del páncreas, ¿tá? Y cualquier cosa está quedando esto, pero bueno, no importa. Y acá yo tengo el duodeno, ¿tá? Donde el páncreas va a secretar todos, parece cualquier cosa esto, va a secretar todo lo que son las enzimas para que se puedan activar en el duodeno. ¿Qué pasa? Ese canal también está acá. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Para que de alguna manera todas estas secreciones son más fluidas, sucede lo que les comento, va el cloro, va el sodio y va también el agua. Como el canal está mutado, nada de esto puede hacerse correctamente, entonces, claro, el páncreas comienza de alguna manera a generarse todo un tapón acá. ¿Tá? Entonces puede llevar a lo que es el deterioro de la glándula. ¿Tá? Entonces, eso es la importancia de lo que es este canal, y cuando yo lo tengo mutado, tengo lo que es la enfermedad fibrosis quística. Nosotros en el laboratorio, ¿cómo es que lo evidenciamos a esto? A través de lo que es el test del sudor. Antes de explicarle el test del sudor, vean acá que este canal se encuentra en las vías respiratorias, en el tubo digestivo, sobre todo en el páncreas, en las glándulas sudorípadas, por eso hacemos el test del sudor, y en el aparato genitourinario. Ven que al estar mutado me genera trastornos en todos estos parénquimas. ¿Qué pasa? En, en lo que es las glándulas sudorípadas, ¿qué es lo sudoríparas? ¿Qué es lo que sucede? Este canal funciona al revés. ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos que esto es la piel, acá tengo la mano, por ejemplo, ¿tá? ¿Y qué pasa? Acá las células de lo que es la piel, lo que hacen es de alguna manera, cuando yo lo tengo mutado, este canal, sacar un montón de cloro de manera excesiva hacia lo que es la piel, y este cloro yo no lo puedo reabsorber. Entonces, de alguna manera, para evidenciar esta mutación, lo que se hace en la piel es medir la cantidad de cloro que yo tengo en la piel. Por eso es que se llama test del sudor. ¿Qué es lo que se, acá los tengo explicado un poquito todo lo que estuvimos conversando? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago el test del sudor, lo que estoy haciendo de alguna manera es medir la cantidad de cloro que tengo en la piel, que si tengo este canal mutado, la cantidad de cloro que tengo en la piel va a ser mayor que una persona normal. Entonces se vio que un valor de cloro mayor a cierto nivel, es decir, mayor a 60 milimol, tiene una sensibilidad y especificidad cercanas al 100% para el diagnóstico de fibrosis quística. ¿Tá? Entonces, es importante cómo nosotros a través del test del sudor podemos evidenciar esta enfermedad. El test del sudor, ¿en qué consiste? Consiste en, de alguna manera, esto se lo voy a ver si puedo hacer zoom acá. Lo que se hace es, de alguna manera, con un dispositivo que genera corriente, se lo coloca en el brazo y genera como pequeñas, sí, corrientes que de alguna manera estimula a la secreción de cloro. ¿Tá? Esta pequeña corriente estimula lo que es la secreción de cloro. Si yo tengo esta mutación, el exceso de cloro que voy a encontrar acá, lo voy a poder medir. Y si supera estos 60 milimol, ya les digo, casi 100% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de fibrosis quística. Si yo no tengo esta enfermedad, de alguna manera, por más que yo intente todo esto, por más que yo estimule, la cantidad de cloro que yo voy a detectar, si yo no tengo la enfermedad, claramente va a ser mucho menor a 60 milimol, ¿tá? Y ahí descarto lo que es la fibrosis quística. Pero bueno, nada, me parecía interesante dejarlo para el final porque es algo que se hace no solo en recién nacidos, sino también en personas ya un poquitito más grandes. Chicos, nada, la última diapo, nada, como siempre quedo a las órdenes por mensajes, mail, lo que ustedes quieran, me mandan un mensajito, lo que ustedes tengan ganas, lo discutimos, y bueno, nada, esto sería todo por acá, espero que les haya servido, y bueno, nos vemos en la próxima, saludos para todos.